12. Dígame usted, ¿cuál de estos 12 proyectos ha sido ejecutado por Fuerza Popular o liderado por Keiko Fujimori? ¿De qué forma nosotros en estos 12 proyectos que hay en curso en este momento podríamos tener una inclinación de la balanza? ¿Para ocultar? ¿Para interferir? ¿O para, en todo caso, poner en la palestra alguno? Ninguna. Ahora, es en ridícula todo caso, realmente la afirmación de que nosotros pretendemos de alguna forma direccionar la investigación. Y acá una precisión más, sí. porque sobre todo Alianza para el Progreso, a través de su representante en la comisión, la señora Marisol Espinosa, ha dicho que en la comisión nosotros buscamos proteger a Alan García, por ejemplo. Por Dios, si a ellos les preocupa que la presidencia pueda proteger a alguien, ¿por qué no fueron el día que el señor Alan García estuvo presente en la comisión? No, desaparecieron. Y sin embargo, tienen, yo no sé con qué calificativo referirme a su actitud de decir, ella está direccionando para proteger a Alan García. ¿Por qué no van? ¿Por qué no asisten? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no hacen el necesario equilibrio para poder garantizar esa imparcialidad de la que ellos se quejan? Sobre sus asistencias y sobre este asunto en particular, la congresista se ha manifestado desde Piura. Vamos a escuchar lo que dijo y lo seguimos comentando, por Con favor. gusto. Aquí están mis asistencias a la comisión. Aquí están mis asistencias. ¿Cuál sería el fin, en todo caso, de tratar de Y es grave que alguien, sabiendo que existe documentación, pueda utilizar y tergiversar la información. Si utilizan y tergiversan la información de una congresista que es miembro de la comisión, con el afán de deslegitimar su pedido, imagínense qué va a pasar cuando tengan que hacer un informe final totalmente sesgado. Y los congresistas estamos impedidos de participar en temas donde hayan cuestiones judiciales. Esta era una intervención del Ministerio Público. No podemos interferir los congresistas. Eso lo dice la Constitución y lo dice nuestro propio reglamento, el artículo 20 del reglamento. Por eso ella estaría deslegitimada para usted, por haber participado. Para mí, para todo el país, porque ella está pensando, o todos están pensando, y por supuesto, si no la van a mover porque tienen los votos, pero alguien les tiene que decir que eso está mal hecho. Era la presidenta de una comisión, no de un partido, sino de la comisión Lavajato, que representa en estos momentos al país. Y tendría que guardar y garantizar imparcialidad e independencia. Bien, son importantes y fuertes, además, las declaraciones que ha dado la congresista Marisol Espinosa, y abordan más de un tema. Le planteo comenzar por el primero. Ella dice que ha asistido a las comisiones en donde se ha llevado a cabo cada uno de los segmentos, de los compartimentos del trabajo que usted preside en la Comisión Lavallato, pero justamente antes de escuchar estas declaraciones me decía usted que, por ejemplo, cuando fue Alan García no fue la congresista. No fue, que me desmienta si alguna vez ha ido. ¿Cuál ha sido su asistencia? La señora Espinosa dice realmente de manera preocupante, porque en este momento ya no puedo sorprenderme, tengo que preocuparme, de que nosotros hemos dado información falsa. La señora Espinosa, en una entrevista con el congresista Velázquez Quesquén, dijo que había faltado 5 veces. Luego, en otra entrevista con la congresista Alejandra Aramayo, dijo que había faltado 10. Ahora muestra un récord de asistencias, pero no dice cuántas veces ha faltado. Ese récord de asistencia que la señora ha mostrado y que yo le podría entregar también, porque es el mismo que conoce ella, que conozco yo, porque es información oficial, registra 14 inasistencias. ¿De cuántas sesiones? De un universo de 75 sesiones. Ya. Ella ha faltado 14 veces, 10 con licencia y 4 sin siquiera haber presentado licencia. ¿Y usted considera que este nivel de falta, que es un porcentaje importante, altera su juicio y su trabajo, la calidad de su trabajo a la hora de yo participar creo que impide con su voto de que yo creo que impide que ella pueda tener un conocimiento real de lo que ocurre. Porque obviamente, si hay un personaje importante que ella cuestiona el manejo acusando de imparcialidad, o de falta de imparcialidad, entonces ella tendría que hablar con conocimiento de causa. Y ella no puede hablar de eso porque no estuvo presente en ningún momento de la sesión. Sencillamente no fue. Claro, el día que nosotros... Sería importante, Mauricio, disculpe el día que la interrumpa, sí. Las comisiones, me parece importante, sí. Las comisiones de la Comisión Lavallato, así como de otras comisiones del Congreso, no son comisiones que duran media hora, ¿correcto? No. O
O sea, digamos, una falta no es que uno faltó a una pequeña sesión. La sesión con el expresidente Alan García duró casi 7 horas. Y yo recuerdo, porque vi la entrevista que hizo usted con Mávila, aquí en Canales con Mávila Huertas, y usted dijo que usted nunca ha faltado. No, nunca, porque yo las presido. De acuerdo. Es más, estoy presente durante casi todo el tiempo. Alguna vez tengo que ir al servicio higiénico, por ejemplo, y en algunas ocasiones la congresista Espinosa ha presidido. En un momento en el cual, como es natural, en tantas horas, uno sale. Yo he salido por minutos, nunca he salido por más tiempo. Pero en fin, el día que nosotros tomamos la decisión de mostrar la información del presidente Kuczynski con respecto a sus nexos con Westfield, First Capital y otras empresas, ella tampoco asistió, tampoco estuvo, ni un solo minuto. Entonces, que no confunda. Que no confunda, decir la verdad nos hace libres, decir la verdad nos hace tener legitimidad, decir la verdad hace que nosotros podamos a nuestros electores darles la garantía de que estamos representándolos. ¿Y usted Por considera otro que en este lado, caso la señora Espinosa ha mentido? ha mostrado un récord de asistencias y no ha dicho cuántas veces ha faltado, pero sí recuerdo, o le recuerdo a ella, que en una entrevista dijo que 5, en otra recordó 5 más y dijo que 10, y espero que en la siguiente ya pues complete su récord de asistencias. Bueno, pero a la justamente eso comisión. tiene un nombre, congresista, eso es mentir. Probablemente la señora tenga problemas de memoria, probablemente. Ahora, con respecto a que he interferido en la función del fiscal en el allanamiento. Claro, y aquí falso. permítame usted recapitular para Sí. poner en autos a quienes nos acompañan. Hubo este día en que la Fiscalía ordenó el allanamiento de 3 locales del partido que usted integra, de Fuerza Popular, y parte del motivo por el cual posteriormente se criticara la idoneidad, la imparcialidad de la congresista Bartra encabezando a la Comisión de Bajato es que usted estuvo presente en uno de estos allanamientos. Y además se dijo que usted había estado presente por minutos, de ahí se conoció que había estado un rato más. Entonces, 15 minutos. ese es el asunto que ha abordado la congresista Espinosa en su segunda declaración. Así es. ¿Usted qué responde a eso? Dice que he interferido en una diligencia judicial. Mentira. Yo me he identificado en la puerta. He esperado la autorización del fiscal que permitió mi ingreso. Cuando ingresé, me identifico ante el fiscal a requerimiento de él. ¿De qué forma? Reconozco la autoridad del fiscal. Yo estoy completamente segura que no va a haber autoridad policial o fiscal que dé cuenta de mi participación en términos obstruccionistas, en términos intimidantes. No es posible. Estuve menos de 15 minutos ahí y hay cámaras de televisión, creo que de este canal, que estuvieron cuando llegué y que estuvieron cuando me retiré. Estuvieron allí. Ahora, y ellos pueden dar cuenta disculpe usted, perfectamente. congresista, más allá Ahora, de estos breves 15 minutos y de su identificación correspondiente, ¿cree usted que fue un error estratégico haber ido a esta diligencia? Porque entiendo yo que en política la percepción también termina siendo muy importante, más allá de que la idoneidad y la imparcialidad puedan no estar viéndose mancilladas. De repente, si no hubiera usted ido, y se lo pregunto ya como algo de leche derramada, habría evitado más cuestionamientos. ¿Se arrepiente estratégicamente de haber ido? yo estoy segura, Mijael, que si yo no hubiese asistido, por cierto, yo voy a responder a cuanta acusación, a cuanta denuncia, a cuánto proceso se me abra por mi participación. Tengo la verdad y de mi lado, y por lo tanto voy a dar todas las explicaciones que tengo, además el deber de brindar. Estoy segura que si esto no hubiera ocurrido, otra razón hubiesen arguido, porque lo que les molesta es el peso y la fuerza con la cual la verdad se está abriendo paso. Recordemos que esto mismo de encuestas y de pedidos de remoción y de voces altisonantes para que me retire fueron exactamente iguales antes de que saquemos la información del presidente. Exactamente igual como en este momento. Que Nuevo Perú, que se retiró al momento de la votación, que APP, que votó en abstención, tuvieron como actitud de defensa del gobierno. En este momento, el domingo ha salido una denuncia más que da cuenta de los nexos del presidente y sus relaciones comerciales con Odebrecht. Sí, pues, tenemos esta información. La que se ha publicado el domingo también la tiene la comisión, por supuesto, en muchísima mayor cantidad. Ustedes ya la tenían. Entonces, la que salió el domingo, Sí, sí, por imagino. supuesto.
Sí, claro, la tenemos y la tenemos, no puedo dar cuenta de qué porque es información reservada, pero sí le puedo decir que tenemos muchísima más información que la que se ha presentado. Y creo que todo este ruido que nuevamente se levanta en este momento, igual que en diciembre, no obedece más que al deseo de algunos de que la verdad no se conozca. De eso quiero hablar con usted en un minuto, pero ¿tienen ustedes más información que la Fiscalía? Y permita usted que enmarque la pregunta. La semana pasada me acompañaron, tuve la suerte de escuchar las opiniones del congresista García Belaunde y del congresista Castro, de Acción Popular y del Frente Amplio, donde abordamos justamente este tema, que era el pedido que en ese momento hiciera APP para que usted deje la presidencia. Y a mí me sorprendió, y de hecho fue el argumento por el cual quería yo conversar con usted, que dos orillas tan distintas en la política, y sobre todo el Frente Amplio de cara al fujimorismo, fueron los dos unánimes en decir que usted había presidido la comisión con bastante solvencia y con idoneidad. Y de hecho no estuvieron más en nada de acuerdo durante toda la noche. Entonces ahí es que le quiero preguntar si es que quienes han estado en el seno de la comisión tienen esta opinión bastante unánime. ¿Por qué es que la congresista Espinosa dice estas cosas que está diciendo? ¿Por qué es que APP está presentando este pedido? ¿Por qué Nuevo Perú lo está haciendo? ¿Cree usted que hay algo detrás, que están intentando evitar que algo se conozca? Sí. ¿Qué cosa? Sí, y yo creo que es eso. Yo creo que la congresista Espinosa probablemente esté muy preocupada porque recordemos su trayectoria política. Ella ha sido congresista del nacionalismo, ha sido la congresista favorita de Ollanta Humala y de Nadine Heredia. Ella ha sido vicepresidenta de todo el gobierno de Ollanta Humala en hechos que investigamos en este momento como el gasoducto sur peruano, el proyecto Alto Piura. Es cierto que ella ahora pide que se investigue, pero que recuerde que fue en el gobierno en el que ella fue ejecutivo y legislativo, porque fue vicepresidenta y fue congresista de la República, en el cual se suscribieron estos contratos que ahora nosotros investigamos porque probablemente han habido coimas de por medio. ¿Cree usted que ella tiene un conflicto de interés? Creo que ella ha sido parte de un gobierno en el cual se han dado estos proyectos. Pero ahora está investigando a ese gobierno. Y creo que si ella en ese momento no se dio cuenta, o fue cómplice o fue incapaz de darse cuenta de que estaba ocurriendo corrupción en los proyectos que ella, como ejecutivo, como vicepresidenta de Humala y de Nadine Heredia, y como congresista del nacionalismo, porque ella no se retira sino al borde para poder postular por otro partido político que además, y si bien es cierto, César Acuña salió a decir yo no tengo miedo, investíguenme, me parece perfecto que los líderes, que los ex, ¿no? Por supuesto, se pongan a disposición de la comisión, pero ella es parte de APP que tiene dos proyectos investigados, o sea, tiene gasoducto sur peruano, tiene al proyecto de Alto Piura, tiene a todos los proyectos que se han dado en la época de Humala, incluido el Hospital Antonio Lorena, y tiene además Olmos y Chavimochi, que han sido promovidos por gobiernos de Alianza para el Progreso. Ahora, entonces creo que si hablamos de conflicto de intereses, yo creo que ella tiene muchísimos más proyectos por los cuales podría tener un conflicto de interés. Sin embargo, yo no la acuso a ella de eso. Pero aquí le quiero preguntar, congresista, porque usted empezó diciendo que ella ha sido parte y nos ha explicado en qué y cómo. Y hoy ella tiene, al igual que usted, una responsabilidad frente al país de investigar. Así es. Ahora, no hay que ser un erudito para entender que si uno está investigando un proceso del cual fue parte, hay un conflicto. Lo que pasa, Mijael, es que ¿sabe por qué yo no podría acusar eso? Porque si bien es cierto, nosotros pertenecemos a organizaciones políticas, nuestras organizaciones políticas no están por encima del interés general. En Fuerza Popular, y acá voy a hablar de mi partido, creo que la mayor muestra es que nosotros jamás, como organización política, hemos usado el poder político para nada. Lo del indulto es clarísimo. Keiko Fujimori se comprometió a que jamás iba a usar el poder político para beneficiar a nadie, ni siquiera si fuese para su familia. Y ese compromiso nos lo ha trasladado de manera taxativa a todos los que tenemos responsabilidades. En mi caso es que la verdad se conozca, caiga quien caiga. Ejemplo, nosotros hemos sido los primeros en pedir al Ministerio Público que nos alcance la transcripción del interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba. La respuesta del Ministerio Público, en lugar de ayudar a la transparencia, en lugar de colaborar con una comisión investigadora del Congreso de la República, se lo ha dado incluso a la Procuraduría y al Congreso no. ¿Y por qué cree usted que no colaboran con su comisión? Eso es algo que creo que va a necesitar un análisis bastante extenso, pero la Constitución y el reglamento del Congreso exigen al Ministerio Público que alcance a una comisión investigadora toda la información que posea,
salvo aquella que afecte o comprometa la intimidad de algún sujeto investigado. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio Público va a tener que colaborar con la comisión, porque de eso se trata. Si no luchamos juntos contra este flagelo que es la corrupción, en solitario no se puede. Un solo Ahora, poder no congresista, puede. yo entiendo entonces que las congresistas Espinosa y algunas otras voces de APP pueden haber tenido estas declaraciones con respecto a su idoneidad para liderar a la comisión por argumentos como los que usted ha señalado. ¿Y qué pasó con Nuevo Perú? No, Perú ni siquiera forma parte de la comisión. Son disidentes o una escisión Del Frente Amplio, del ¿no? Frente Amplio. El Frente Amplio está representado Está el señor en Castro, la ¿no? comisión. Ahora va Yo a ser- no comprendo sí. la actitud de Nuevo Perú, realmente no la comprendo. No conocen el trabajo que se hace, no están involucrados con el trabajo que se hace, no forman parte de la comisión. Ellos votaron, o más bien huyeron de la responsabilidad de responderle al país con un voto cuando se trató el tema de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, ahora gritan en las calles vacancia para ¿Y PPK cuál o cree renuncia a usted PPK. que No lo fue sé. la motivación de esta carta que han presentado? Yo pienso que es la misma actitud que los motivó a abandonar el hemiciclo el día que se discutía la moción de ¿Y vacancia. cuál es esa actitud? Eso habría que preguntarles a ellos. Yo pienso que la motivación que los hizo huir del hemiciclo y no enfrentar con responsabilidad como corresponde el resultado de una votación es probablemente la misma que los motiva ahora. Bueno, y eso esa es algo que actitud tendrían... la ha dejado usted Y eso dibujada tendría- y se llama cobardía. y eso ¿no? Porque tendrían- si huyen frente a una responsabilidad, ¿cree usted que han sido Yo cobardes? he dicho que han salido huyendo. Si eso fue por cobardía, fue por conveniencia, fue por un acuerdo, no lo sé, eso lo tendrían que responder ellos. Lo que yo vi fue una actitud de no enfrentar una responsabilidad y salir huyendo del hemiciclo. Eso es lo que yo vi. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, yo quisiera responder a la tercera imputación que me ha hecho la congresista Espinosa. Ella dice que no es mi partido, sino es el país. Yo le diría a ella, efectivamente, señora Espinosa, no es su partido, esto no se trata de APP, no se trata de Ollanta Humala de Nadine Heredia, se trata del país. Por lo tanto, le traslado lo que usted me ha querido decir a mí. No se trata de Fuerza Popular, señora, se trata del país, no se trata de APP, señora, se trata del país. Y el país necesita que nosotros, en equipo, todas las fuerzas políticas, dejemos de ponerle cabe a la verdad. Y por lo tanto, abramos el camino para que todos conozcamos la verdad. El Perú necesita conocer la verdad. Necesitamos saber quiénes nos han robado, no solamente dinero, nos han robado esperanzas, nos han robado el futuro, nos han traído a una situación caótica como la que tenemos el día de hoy, en la cual hay 50.000 millones de soles que se han ido a sabe Dios dónde, a los bolsillos de sabe Dios Ahora, quién. Congresista, hay un asunto que me parece bien importante, que es que usted justo ha hablado de poner cabe y de repente parte de la explicación en cuanto a percepciones que puede tener la ciudadanía de por qué su presencia en el allanamiento local de Fuerza Popular fue incómoda o incorrecta, de repente tiene que ver con la beligerancia con la que el fujimorismo ha pedido al fiscal y en la remoción de su cargo, ¿no? Entonces, creo que es difícil un clima de colaboración institucional cuando hay una fuerza tan importante como el fujimorismo dentro del Congreso que está pidiendo que el fiscal sea removido de sus funciones. Lo que ha sustentado las denuncias de la congresista Jenny Vilcatome y del congresista Daniel Salaverry ha sido precisamente el deficiente impulso que el fiscal de la Nación le daba a estos casos. Él, de acuerdo a la organización del Ministerio Público, que tiene una organización jerarquizada, en la cual él tiene una posición de impulso a sus fiscales y sus casos, no se daba. Prácticamente al presidente Kuczynski le han iniciado una investigación preliminar después de que el Congreso de la República hizo público documentos que eran de alto interés para el pueblo peruano. Recién después de eso. Que son las denuncias que llevaron a esta crisis de la vacancia, ¿no? Así es, pero el Ministerio Público no había tomado acciones absolutamente ninguna. Que el Ministerio Público actuó bastante tarde con respecto a las consorciadas. Hasta ahora ni siquiera queda claro si es que efectivamente hay o no hay una investigación contra Graña y Montero, porque Graña y Montero lo ha desmentido en todos los idiomas. De eso quería conversar con usted, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarle por un rumor que ha recorrido varias redacciones, y es que
¿Es cierto que la congresista Vilcatoma volvería a formar parte de Fuerza Popular? No lo sé. ¿Pero ha escuchado usted algo? No, no lo he escuchado. ¿Estaría de acuerdo? ¿Le gustaría que se reincorpore? ¿Cree que suma? ¿Cree que ella puede aportar a la bancada? Creo que la congresista Vilcatoma viene haciendo un trabajo de fiscalización que es precisamente el sello que la caracteriza, las razones por las cuales ella llegó al Congreso, porque ese fue su discurso de fiscalización, de lucha contra la corrupción, y creo que viene haciendo el trabajo que ella se ha comprometido. Y pienso que con o sin la bancada iba a seguir haciendo el trabajo firme que viene haciendo. No, ya, pero a mí me gustaría saber su opinión. Y sé que no es vinculante, sé que no es colegiada. Su opinión. ¿A usted le gustaría que Jenny Vilcatoma vuelva a integrar las filas de Fuerza Popular? Eso es algo que no voy a responder en este momento porque tendría que hacer esa valoración, si bien es cierto, personal, en cuanto hubiese una noticia cierta de esto. Los rumores casi nunca Una los voluntad comento. por parte de Sí, ella de lo que integrarse. pasa es que comentar y empezar a especular en realidad me parece que no ayuda. Por eso es que casi siempre evito pronunciarme con respecto a rumores. Bien, quería yo ahora sí regresar al tema de Graña y Montero, las consorciadas, y justamente después voy a hablar con mi siguiente invitada sobre el Club de la Corrupción. Quiero ver sus opiniones con respecto a esto, pero le pido por favor hacer un corte comercial y regresamos con esto. No hay Corte y volvemos. Bien, regresamos a Contacto de Verano con la congresista Bartra, que nos honra con su presencia esta noche. Y estábamos hablando ahora sobre Graña y Montero, sobre las consorciadas, sobre el Club de la Construcción. Pero a raíz de eso, yo en el corte comercial comencé a tener una conversación que me parece importante que ustedes conozcan con la congresista. Y es que estábamos hablando de la prisión preventiva que se ha dictado, no solamente en casos vinculados con la Bajato, sino últimamente en casos en general. Y le preguntaba yo si es que no cree que hay una desnaturalización del uso de la prisión preventiva. Y antes de escuchar su respuesta, creo que es importante aclarar un asunto. Cuando decimos que hay una desnaturalización del uso de la prisión preventiva, nadie se refiere a que quienes están purgando la prisión preventiva deban ser declarados inocentes y deban dejar de ser investigados. Creo que estamos de acuerdo en decir que lo que se pide es que quien vaya preso tenga una sentencia que lo condene, ¿no? Para no atacar a la presunción de inocencia y no invertir la carga de la prueba. Pero, ¿cuál es su opinión con respecto a estos casos, congresista? O por lo menos que ya tengamos un resultado en términos condenatorios o absolutorios, pero resultados. Fíjese usted, Mijail, en Ecuador ya tenemos un vicepresidente sentenciado por el mismo tema que tenemos en nuestro país, la corrupción de Odebrecht. En otros países hay situaciones similares. En el Perú no pasamos en las detenciones preventivas. Tenemos a Ollantumala y a Nadine Heredia en detención preventiva. Tenemos a los más emblemáticos del tema del tren eléctrico, al señor Edwin Luyo y Jorge Cuba, igual en detención preventiva, el señor Belaúnde Locio. ¿Cuánto tiempo lleva en la misma condición? Entonces, ¿no le parece correcto que en un Estado democrático que se precie de ser tal, sus poderes se equilibren y se regulen mutuamente? ¿Acaso no es legítimo que un congresista de la República, en ejercicio de sus funciones, porque además cumpliendo su deber, pueda plantear una denuncia exigiendo una conducta éticamente, legalmente arreglada al fiscal de la Nación, por ejemplo, que haga el impulso debido de la investigación? ¿Qué tenemos con respecto a Alejandro Toledo? ¿Qué pasó con ese expediente de extradición? ¿Ya está listo? ¿Salió bien? ¿Qué tenemos con respecto a el tema supuestamente ya más de un año después del acuerdo, preacuerdo, convenio, preconvenio que se firmó con la empresa Odebrecht? ¿Quién es colaborador eficaz en ese proceso? ¿Es colaborador Si eficaz, Jorge Barata, Barata? O sea, eso es lo que le iba a lo preguntar. No tenemos sabemos si claro. Jorge Barata es colaborador eficaz, ¿no? Ni siquiera conocemos hasta ahora el nombre de ese acuerdo, preacuerdo, convenio, preconvenio que se suscribió entre la empresa y el Ministerio Público. No sabemos cuál es el marco jurídico que lo sustenta, porque sabemos muy bien que no se puede celebrar ese tipo de acuerdos con las personas jurídicas. Entonces hay una serie de interrogantes que se abrieron en torno a la actuación del fiscal de la Nación. Y sobre esos Entonces, interrogantes, en ese congresista, punto, para cerrar, sí, es perfectamente válido que un congresista plantee la denuncia que corresponda si esta está debidamente fundamentada. sobre ese tema quería yo hacer una consulta, que es que pues han habido una serie de actos por parte del Ministerio Público que han pasado, en realidad principalmente por pedidos de prisión preventiva, que en algunos casos han durado muy poco, ¿no? Como estos empresarios que han sido liberados, han quedado tanto Hernando Graña como el señor Graña Mero Quesada en prisión.
Pero no ha habido una acción más allá de las prisiones preventivas. Si es que cree usted que a la Fiscalía le falta celeridad, le falta impulso, le falta energía para, digamos, abordar estos procesos de investigación, ¿por qué cree entonces que constantemente utilizan la prisión preventiva? Eso es algo que tendrían que responder ellos. Yo soy absolutamente respetuosa de la independencia de poderes y en ese marco lo que le pido al Ministerio Público y también al Poder Judicial es que podamos enfrentar este flagelo como corresponde, ejecutivo, legislativo y el Poder Judicial, por supuesto, con el Ministerio Público, en un ánimo colaborativo entre poderes del Estado, podamos nosotros enfrentar a este flagelo. Creo que si no tenemos ese ánimo, la corrupción va a seguir haciendo lo que ha hecho con nuestro país. Hacer realmente crecer la desigualdad, poner en condiciones... Destrozar las instituciones, ¿no? La institucionalidad. Ya el Papa lo ha dicho, ¿no? La corrupción es lo peor que le puede pasar Antes de hablar del club de la construcción, a un país. Sí. Quería yo hacer una pregunta puntual. En la línea de las prisiones preventivas que se han dictado, ¿cree usted que Ollanta y Nadine Heredia, más allá de si son culpables o inocentes, deberían poder enfrentar el proceso que enfrentan desde la libertad? Creo que la valoración de los supuestos para poder dictar una medida tan extrema como cautelar, la prisión preventiva han sido lo suficientemente explicados por el juez Concepción Caruancho cuando dictó esta medida. O sea, usted sí asume como correctas esas justificaciones. Nuevamente, insisto, respeto la independencia de poderes y en este aspecto creo que la valoración que hizo el juez Concepción Caruancho abordó todos los supuestos que te llevan a dar una medida como esta. Muy bien, hablemos finalmente por unos minutos del Club de la Construcción Congresista, que es un asunto que ha cobrado especial relevancia en los últimos días, a pesar de que en este horario, Christian Hudwalker, la congresista Ramírez, la periodista Ramírez del diario El Comercio, ahora Karina Montoya de Semana Económica, han ido, digamos, investigando y entendiendo este asunto y en este programa se ha dado harto espacio al tema. Yo quería preguntarle, yo me imagino que ustedes tienen mucha más información de la que la prensa tiene del Club de la Construcción. Evidentemente no le puedo pedir que me revele esa información, pero sí que me dé algunas apreciaciones de qué es lo que ha sucedido y por qué es que es tan grave. Fíjese, Miguel, acá hay algo que es bueno que se empiece a tocar, porque nosotros normalmente pensamos en la corrupción y pensamos solamente en el sector público, pero la corrupción que ahora estamos develando abarcó un espectro muchísimo más amplio, abarcó a las empresas encargadas de hacer la supervisión, abarcó a las empresas encargadas de hacer los arbitrajes, a los árbitros, abarcó al mundo académico, y a varios estudios de abogados, ¿no? A los estudios de abogados, por supuesto que sí, a los medios de comunicación, no sé si como medio o a periodistas de forma particular. Y el otro aspecto importantísimo que nosotros de ninguna forma debemos de dejar de mirar, porque la lección tiene que haber una lección aprendida de toda esta historia, es la del sector privado, porque acá era el sector privado complotando para poder corromper al sector público en un concierto para poder llegar a un presupuesto determinado, a un monto determinado, poniéndose de acuerdo, ruleteando entre ellos para poder ganar las concesiones, para poder ganar las licitaciones. Esto es algo que no debe volver a ocurrir. Tiene que haber una sanción ejemplar. Desde la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi, que ha podido actuar de oficio, casos como este tendrían que haber sido limitados ya, ¿no? Porque, digamos, ponerse de acuerdo para calibrar un sistema de precios para que todos ya está proscrito. O sea, no es que hay que inventar, no es que hay que hacer legislación, no es que hay que cambiar la ley. De hecho, ya hay un problema con hacerlo y el Indecopi lo tiene en su reglamento. ¿Por qué no se activaron las medidas desde la Comisión de Defensa, desde la Sala de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi? ¿Qué pasó? Porque aparentemente nadie vio. Porque, es más, ¿usted ha visto una actitud de arrepentimiento, de colaboración por parte de las empresas? Todos dicen, no, yo soy inocente, ¿no? Ahora nadie reconoce su cuota de responsabilidad y creo que acá hay que hacer un llamado a todos los que han participado en estos actos corruptos, a que asuman su responsabilidad, a que asuman realmente la cuota que les corresponde frente a un país que se ha desangrado.
y cuya sangre ha sido consumida por estos inescrupulosos. Entonces, no podemos nosotros, sino en este momento, llamar a la reflexión, llamarlos y decirles asuman, desde el presidente de la República hasta el último funcionario involucrado, desde el medio de comunicación, que a lo mejor por entusiasmo, a lo mejor por dinero, se dejó envolver y contribuyó con entusiasmo a que esto siguiera creciendo. Hemos pasado 4 gobiernos de este tipo de prácticas, a la academia, a los abogados, a todos, que recuperemos un poquito del amor por el país que seguramente tenemos y colaboremos ahora con una investigación que esté en curso, tanto en sede fiscal como en el Congreso de la República. Ahora, y digan lo usted, que saben. Termino rapidito, porque esto nos tiene que dejar no solamente un nuevo marco normativo que nos permite evitar evitar que esto ocurra, sancionar si es que ocurre, poder predecir, poder prever y también definitivamente todo un marco que permita sancionar de forma severa, ejemplar. Ahora, de repente más que un nuevo marco normativo es simplemente aplicar, hay este término que los abogados usan mucho en inglés que es el enforcement, ¿no? O sea, forzar las leyes que ya tenemos. Porque lo que ha sucedido... Los organismos reguladores, que nos hemos olvidado de ellos. ¿Dónde estuvieron los ositos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo Citrán? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? La Contraloría casi nunca fue escuchada. Y sobre todo lo digo porque, como le dije ya, estos hechos que parecen configurarse son ilegales bajo las normas que ya tenemos. O sea, no habría necesidad de ampliarlas en el sector regulatorio. Es importantísimo lo que usted acaba de decir, porque ese es precisamente el reto más grande que el Congreso tiene en esta comisión investigadora. Y es que todos estos actos de corrupción se han realizado dentro de un marco legal. Han construido, o sea, la corrupción estuvo orientada a construir un marco legal para facilitar la corrupción. Un ecosistema de corrupción, dice usted. Decretos de urgencia, decretos supremos, leyes para favorecer la corrupción. Entonces, cuando nosotros investigamos y vemos que todo se desarrolló dentro de un marco legal porque se construyó este marco legal ad hoc para la corrupción, es que estamos frente a un caso gravísimo. ¿Por qué? Porque desde el más alto nivel, desde la Presidencia de la República, se tuvo la voluntad para, en este pacto colusorio, favorecer que empresas corruptas pudieran ejecutar proyectos absolutamente sobrevalorados que se han convertido en monumentos a lo que nunca más debe pasar en nuestro país. Usted ha hablado en 2 oportunidades de la presidencia y en una alusión especial al presidente de la República, y esa es una de las preguntas que no puedo dejar de hacerle. ¿Cuándo se va a reunir el presidente de la República con la Comisión Lavajato? ¿En qué quedó? Porque primero dijo que no, después dijo que iba a ir su primera dama, vino el tema de la vacancia, después dijo que la comisión iba a ir a Palacio. ¿En qué quedó? A ver, nosotros le pedimos al presidente de la República que nos reciba el 12 de septiembre. Se lo pedimos en octubre, se lo pedimos en noviembre, se lo pedimos en diciembre. En diciembre, a punto de debatirse la vacancia, dijo que había comprendido el clamor del pueblo peruano y que por lo tanto él iba a recibir a la Comisión Lavajato. Se han iniciado las conversaciones. Presidencia de la República ha enviado un documento a la Comisión en la cual dice que el presidente tiene la disposición a recibirnos. Estamos esperando que el presidente nos envíe el documento en el cual fije la fecha, la hora y el lugar para recibirnos. Muy bien, tengo que hacer una rapidita antes de irme al corte. ¿Los Avengers se van, se quedan? No formo parte de los denominados Avengers. No tengo idea de cuál sea la posición que van a tener. Hay un procedimiento disciplinario que en mi partido, de acuerdo a nuestras normas, se ha abierto para algunos de ellos o para todos ellos. Esto tendrá el proceso que corresponde, como debe hacerse en una institución política que se precie a ser fuerza popular. Pero ¿siente que toda esta situación de los memes, los Avengers, ridiculiza un poco la investidura del Congreso y le hace daño a Fuerza Popular en cuanto a percepción? Eso es algo que tendrían que responder ellos si es que acaso dan la explicación de las denominaciones o símbolos que usan para autorrepresentarse. Sí, quisiera precisar, para que no se malinterprete, que cuando hablo del presidente de la República no estoy hablando del presidente Kuczynski sino necesariamente, del presidente que ha encabezado cada uno de los gobiernos investigados. Sino del presidente que estuvo al frente de cada periodo que es investigado en la comisión que preside. Bien, congresista, ha sido usted muy generoso por venir, espero tenerla pronto de nuevo. Ha sido la congresista Rosa Bartra, que es presidenta de la Comisión Lavajato en el Congreso. Hacemos un corte y regresamos.
Ya son las 11:47. Aquí en Contacto Delante nos acompaña Karina Montoya, y es analista de Semana Económica, que es este prestigioso semanario que aborda temas usualmente un poco sofisticados en cuanto a la temática que toca. Pero Karina ha hecho una investigación importante, una publicación sobre el Club de la Construcción. Entonces, lo primero que quería hacer, Karina, antes de darte la bienvenida, por supuesto, era preguntarte qué es el Club de la Construcción, así en cristiano. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Mijael. El Club de la Construcción, en verdad, en estos momentos lo que tenemos a nivel formal es tesis de la Fiscalía. Y en simple, se supone que es una especie de club, como se denomina, en el que los miembros lo que hacen es reunirse. Todavía, digamos, la Fiscalía está por ahí un poco cruzando fechas de cuándo han dado las reuniones o no. Reunirse para poder repartirse una cantidad determinada, digamos, de obras que están en licitación por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hasta ahora solamente por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente Provías Nacional, que es, digamos, como un brazo del Ministerio en el que básicamente se licitan obras en regiones, obras pequeñas. Entonces, este reparto, teóricamente, según la tesis de la Fiscalía, lo que implica es que tiene que haber una persona, digamos, un nexo, alguien que esté cercano a cómo se elaboran las licitaciones, las bases, es decir, los factores de competencia dentro del MTC para que, digamos, estas empresas puedan manipular de alguna forma estas bases y poder ingresar estas y ganar los concursos. Ahora, digamos, esos turnos que se toman es un poco esta idea de la colusión, de la concertación, la tesis. Ya, ahora, Karina, hay una pregunta que me parece importante hacerte, y es que aquí pueden haber dos escenarios. Uno es efectivamente parecido al que tú describes, ¿no? Que haya habido corrupción y que se hayan doblado las normas para poder tener bases, para poder convocar a las licitaciones de una manera tendenciosa, tramposa, y poder luego capitalizarlas con conferencias de buena pro que terminan en obras sobrevaloradas. Esa es una tesis. Pero la otra tesis es que haya habido un comportamiento desleal de cara a la competencia que se haya dado dentro del marco de la ley. No creo que haya sido una o la otra, sobre todo a la Fiscalía, pero que no haya habido necesariamente una manipulación de las bases. Con esto, ¿a qué me refiero? Indecopi tiene en su reglamento una serie de mecanismos que impiden que las empresas, por ejemplo, se pongan de acuerdo con cuál es el precio, ¿no? Han habido varias resoluciones importantes de Indecopi con farmacias, ¿no? Que sí, no deben ponerse de acuerdo en que el precio de tal medicamento es tal y que todos vendemos igual, porque si alguien baja el precio nos malogra el negocio. Sí. Lo que has investigado, lo que has trabajado, te lleva a pensar que aquí ha habido un caso de corrupción real, estructural, con modificaciones dentro del Estado para poder beneficiar a alguien, o que lo que ha habido ha sido un consorcio que ha abusado de la ley y que ha cometido otro tipo de faltas. Digamos, de lo que se puede un poco colegir o concluir de lo que se tiene hasta el momento en la Fiscalía, es que en verdad ha sido más un tema de corrupción, o sea, tráfico de influencias, ¿no? El tema justamente de por qué no se está usando la figura de colusión, que es un poco lo que utiliza usualmente Indecopi, tiene que ver un poco con eso. O sea, que no necesariamente tiene que haber habido alguna especie, digamos, de beneficio de las empresas en haber conocido, tener algún contacto dentro del Estado, un funcionario público, digamos, que las haya beneficiado de alguna forma para poder ellas ganar un concurso en el que no necesariamente se hubieran podido ganar si las condiciones fueran de real competencia. Ahora, hablando de esto, muchos han pensado que este es un invento que la prensa o que algún grupo político ha creado, pero el propio presidente de la República explicó y habló de esto, y tenemos el video que compartimos con ustedes el otro día, pero creo que hay que verlo de nuevo, que es de Chicharrón de Prensa, donde el presidente habla literalmente de un lavajato peruano y el Club de la Construcción. Vean ustedes. Aquí lo que hay en el Perú, se dice, habrá que demostrarlo, es un club de constructores que se distribuyen las grandes obras del Estado, las carreteras. Entonces te toca a ti, después te toca a ti, después me toca a mí o a quien sea. Eso es lo que hay que investigar. Está OAS, OHL. OAS que también está medio jugado. OHL es española, ¿no? Sí, sí. Y también está Andrade Gutiérrez, está Graña, está... Pero al final todos son medio primos hermanos, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que ver, ¿no? Y, eso es el verdadero lavallato en el Perú.
queda poco que decir, ¿no? Si el propio presidente fue así enfático, claro, una cosa es en campaña, otra cosa es en Palacio, pero si fue así de empático a la hora de señalarlo y así de claro, ¿qué pasó? O sea, el presidente dice, lo único que falta es demostrarlo. ¿Cómo crees que va la Fiscalía en este esfuerzo por demostrarlo? ¿Crees que va a llegar a demostrarlo? Claro, ahí, digamos, sí hay una distinción importante, como dices, porque si bien es cierto, muchas personas pueden haber circulado el rumor, incluso hacerlo público de una forma tan tajante como el ahora presidente de la República, una cosa es, digamos, estas versiones que uno puede conocer en el espacio público y otra cosa es que se pueda demostrar legalmente, ¿no? En lo que vamos del año, yo creo que una pieza importante que falta en la investigación de la Fiscalía, y creo que no solamente yo, sino también de la voz de varios especialistas, sobre todo abogados, penalistas, es que se están basando solamente en una colaboración eficaz que por el momento ni siquiera todavía está incorporada plenamente como un colaborador eficaz. Y si uno ve cómo se fueron desarrollando las investigaciones en Brasil, en verdad todo empezó a armarse cuando no solamente una, sino muchas más empresas, digamos, se plegaron a lo que se llama la delación premiada, ¿no? Que es que uno colabora con ciertos elementos que se pueden corroborar fácilmente, casi como dártelo ya todo corroborado, y uno accede, de hecho, a ciertas reducciones de pena o exclusiones incluso de los procesos, dependiendo del grado de colaboración. Del calibre de la información que uno brinda, ¿no? A la justicia. Ahora, eso es lo que no hay en este caso. Quizá eso, Karina, se deba, esto lo hemos hablado alguna vez ya, pero que es importante recordarlo, que el sistema de colaboración eficaz en el Perú lo que hace es que te permite brindar la colaboración mientras uno está siendo parte del proceso o incluso cuando está siendo acusado, cuando ni siquiera hay formalmente un proceso abierto. En cambio, en Brasil, el proceso de delación premiada solamente existe cuando ya estás sentenciado. Entonces, de alguna manera, los incentivos a que hables y a que digas la verdad son bastante más directos. Sí. Porque, básicamente, o dices la verdad o te quedas adentro y hay una de la cosa cárcel, juzgada, ¿no? Claro, o sea, hay exacto. una sentencia firme, ¿no? Entonces, quizá haya ese asunto. Pero lo que te iba a decir es, parte del asunto de probar la concertación de precios o la colusión es que tradicionalmente, y esto lo dicen expertos en derecho regulatorio, es muy difícil de probar. Es uno de los grandes asuntos que hay, porque efectivamente lo que hay que probar incluso es una reunión sin ningún tipo digamos, de acta o algo, en donde se conversa y se pacta. ¿Crees que la Fiscalía va a tener los elementos necesarios como para poder demostrar algo que a todas luces se ha dado en la práctica, pero que en la teoría procesal van a poder demostrar? Mira, solamente viendo, digamos, el resultado de la apelación que digamos, que presentaron en su momento los abogados defensores de Graña y Montero, JJ Seixa, pero en este caso han salido solamente los de JJ Seixa y un ex gerente de Graña y Montero, pareciera que no. O sea, el caso, digamos, de la prisión la medida de la prisión preventiva fue muy sonada en su momento, pero cuando uno lee, digamos, ahora la respuesta que da en esta segunda instancia del Poder Judicial pareciera que se va desbaratando un poco y que el calibre de lo que va o lo que va a venir consiguiendo la Fiscalía no va hacia ese camino. Y si es que van a seguir, no va a poder sustentar los pedidos que se han hecho. Sustento, exacto. Y tal vez, y como lo dijo en algún momento también periodistas que han estado viendo esto desde Brasil, Gustavo Gorriti mismo lo dijo en su momento, el Poder Judicial, todo el sistema en general de justicia peruano no está preparado para un caso del calibre como Lavallato. Y tomando solamente ese ejemplo, si estamos hablando de un Lavallato peruano, pues ¿qué más se puede decir? Ahora, quizá la falta de la que tú hablas tenga estribo en que para poder entender desde una perspectiva judicial un caso como este hay que entender finanzas, regulación y tal, y efectivamente a algunos de los brazos del Poder Judicial le falta la parte técnica. Sí. Ahora, lo que esto nos lleva a preguntarnos es, ¿te parece que las prisiones preventivas que se han dictado, hablando específicamente de los constructores, por ejemplo, van a generar zozobra eventualmente en la medida en que generan una falsa expectativa de justicia frente a la ciudadanía, porque uno dice, mira, todos los constructores ya están presos? Pero claro, son prisiones preventivas que no duran mucho porque usualmente no están bien sustentadas y además, como conversábamos con la congresista Bartra y como lo hemos conversado incluso con el juez Concepción Carhuancho, la prisión preventiva se está desnaturalizando. Uno tiene que utilizarla como una medida extrema y en el Perú se ha convertido en pan de cada día. Sí, yo creo que hay un punto importante ahí. No solamente la zozobra que se crea alrededor de, por supuesto, la impresión que crea que se dicta una prisión preventiva en general es
privar de libertad a una persona cuando ni siquiera todavía ha iniciado un juicio. Pero creo que también está el factor desde el inicio del DU 003, no sé si tú recuerdas, este decreto que en lugar de hecho de premiar a aquellos que admitan que han cometido delitos y que esa digamos, admisión de algún delito se puede incorporar para hacer una investigación y llegar más al fondo del asunto. Y hacerlo extensivo a terceros es también, castigarlo, ¿no? Claro. hacerlo extensivo a terceros. Hoy todavía está pendiente esa modificación, o sea, actualmente, hoy por hoy, de hecho el 11 de febrero ya se vence el DU 003 que se emitió el año pasado. El Ejecutivo parece que al final no está avanzando tampoco con la modificación o la observación que hizo inicialmente a la propuesta del Congreso, que me llamó la atención porque la congresista Barta comentaba sobre este tema y sin embargo fueron congresistas de su bancada los que propusieron esta modificación y hacerla extensiva a las socias con la idea de que eso iba a ser como más punitivo y que con eso vamos a luchar más contra la corrupción. Pero en ningún país de la región se está, digamos, abarcando este tema del lavallato, que es en todo caso nuestro referente más cercano, se ha generado un decreto como esto. Ni se ha tenido la intervención del Congreso ni la intervención del Ejecutivo, que es donde originalmente salió el DU 003. Creo que ha sido parte también del desincentivo. Termino, Karina, con una pregunta en los minutos cortos que nos quedan. ¿Cuál crees que es el impacto de cara ya al sector construcción de toda esta tormenta que se ha desatado? Porque si bien, por supuesto, hoy todas las constructoras peruanas están bajo el escrutinio tanto del Ministerio Público como de la prensa e incluso de los entes reguladores, hay una cantidad importantísima de obras que tienen que terminarse, que tienen que mantenerse y que tienen que hacerse. Y además, muchos de los parámetros para convocar a licitaciones que operaran hace unos años siguen vigentes. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos para que este sector, que hoy es fundamental, se reactive? Hay dos cosas, ¿no? Sí, efectivamente, todo este tema legal que nos puede parecer que estemos más o menos de acuerdo con cuánta razón pueda no tener la Fiscalía, sí genera una contingencia legal, valga la redundancia, de cara a incluso financiamientos que pueda dar el sector bancario o fondos de inversión en general a empresas que quieran ganar, sobre todo obras pequeñas. Las obras más grandes de acciones público-privadas, en verdad, al menos cuando uno ve la cartera de preinversión ahora, por digamos, las matrices de riesgo, quiere decir cuánto va a asumir el Estado, cuánto va a asumir el privado. Mi interpretación es que por ahí no va a ir tanto el daño porque en verdad en las APPs grandes el riesgo siempre lo sigue asumiendo todavía el Estado. El tema va con las obras pequeñas, las que llegan, digamos, a vías departamentales. Que son las más importantes. Que son las más en este importantes, momento, ¿no? Exactamente. Y sí se crea una zozobra, o sea, en este momento, lo hemos reportado también en la revista, hay zozobra en el sector bancario, hay zozobra en el sector construcción, porque ya no se sabe en qué momento el director de alguna empresa se va a ir preso por unos días. Y para terminar, ¿qué hacemos con esa situación en donde tú misma me has descrito que la tesis, por lo menos, es que se han hecho reglas de juego tramposas, pero no se han modificado? Y hay empresas que siguen licitando y que siguen participando con esas reglas tramposas. ¿Cómo detenemos la posibilidad de que esta hemorragia pues, no continúe? Es que ahí hay dos cosas, ¿no? Creo que por un tema uno puede decir, claro, revisemos todas las normas y veamos cómo proponer algo nuevo, pero es que ya se ha hecho eso antes, o sea, no solamente este gobierno, el gobierno entero ha estado tratando de cambiar un poco las reglas de juego. De hecho, una de las cosas que ha hecho Proinversión para este año en APPs es prohibir que se generen lo que las llamadas adendas de bancabilidad, o sea, modificaciones Correcto. A contratos de concesión que permitan el financiamiento, digamos, es un paso. Pero hoy por hoy, así como estamos, se puede haber revelado un poco se ha revelado por completo que existe una investigación formal del Club de la Construcción, pero si las reglas en general no cambian, entonces, digamos, no es que estamos desbaratando nada en la realidad. Correcto. Karina, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero me encantaría volver a conversar contigo sobre este tema, así que nos comunicamos para ver si puedes darte un salto la semana que viene, porque este tema no va a dejar de ser importante. Muchísimas gracias por haber venido, y además tan tarde. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esto ha sido Contacto de Verano y nos vemos mañana a las 11 de la noche. Chao, descansen.